Marzo de 1952. La cueva 4 de Qumran acababa de revelar su tesoro más grande. Cientos de fragmentos de pergamino que reescribirían la historia del judaísmo y el cristianismo primitivo. El arqueólogo francés Roland Devaux supervisaba personalmente la clasificación de cada hallazgo, consciente de que tenía entre manos el descubrimiento del siglo. Pero aquella mañana, uno de sus asistentes le trajo un rollo diferente. Estaba sellado con cera negra, no roja como los demás, y envuelto en un lino que mostraba símbolos que ningún académico reconocía. Círculos concéntricos, líneas onduladas, lo que parecían representaciones del sol y la luna en posiciones específicas. Devaux rompió el sello con manos temblorosas. Lo que encontró dentro lo desconcertó profundamente. No era un texto bíblico, no era un comentario de las Escrituras, no era una regla comunitaria. Era, según pudo traducir en las primeras horas, un manual detallado para invocar ángeles sanadores. Contenía instrucciones precisas sobre posturas corporales, horas específicas del día, sonidos que debían emitirse con la garganta y algo que el arqueólogo solo pudo describir como frecuencias vocales para cada dolencia. Devaux, hombre de ciencia y católico devoto, sintió una mezcla de fascinación y repulsión. Consultó con el Vaticano. La respuesta llegó en menos de una semana. El rollo debía ser catalogado como material supersticioso de interés secundario y archivado sin publicación. Durante 60 años, el manuscrito permaneció olvidado en los sótanos del Museo Rockefeller de Jerusalén, hasta que en 2012, una investigadora del Instituto Weizmann de Ciencia solicitó acceso para un estudio sobre prácticas médicas antiguas. La doctora Sara Liebowitz no era religiosa ni especialmente espiritual. Era biofísica, especializada en los efectos de las ondas sonoras sobre tejidos celulares. Cuando tradujo completamente el rollo, su escepticismo científico colapsó. Las frecuencias vocales descritas en el manuscrito coincidían exactamente con los rangos de hercios que su laboratorio había identificado como óptimos para la regeneración celular. Los tonos graves que el texto llamaba voz del ángel de la tierra correspondían a frecuencias entre 70 y 120 hercios, precisamente el rango que estudios recientes de la Universidad de Toronto habían vinculado con la estimulación del nervio vago y la reducción de inflamación sistémica. Las posturas corporales correspondían a posiciones que maximizaban la resonancia del nervio vago. Las horas indicadas para cada ritual se alineaban con los ritmos circadianos que la cronobiología moderna apenas comenzaba a mapear. Incluso las instrucciones sobre la orientación del cuerpo hacia el este al amanecer tenían sentido. La exposición a la luz solar temprana, ahora sabemos, regula la producción de cortisol y melatonina de maneras que afectan profundamente la capacidad curativa del organismo. La doctora Liebowitz publicó sus hallazgos en 2018 en una revista de medicina alternativa. El artículo fue ignorado por la comunidad científica mainstream, pero para quienes lo leyeron, quedó claro que los eseños, hace 2000 años, habían desarrollado un sistema de sanación basado en principios que la ciencia del siglo XXI estaba redescubriendo. Este es el contenido de aquel rollo, la historia del hombre que lo escribió y el conocimiento que esperó 20 siglos para ser comprendido. Capítulo 1. El niño que vio la luz. Mi nombre es Azaria Ben Simón, y esta es la historia de cómo aprendí a hablar con los mensajeros del Altísimo. Tenía 7 años cuando vi mi primer ángel. No fue una visión gloriosa como las que describen los profetas, con alas de fuego y rostros que inspiran terror sagrado. Fue algo mucho más simple y mucho más devastador. Mi madre estaba muriendo. La fiebre había llegado a nuestra aldea cerca de Jericó 3 semanas antes, viajando de casa en casa como un ladrón silencioso. Primero cayeron los ancianos, luego los niños más pequeños. Mi madre, Miriam, resistió más que la mayoría cuidando a los enfermos hasta que su propio cuerpo se rindió. La recuerdo acostada en su estera, con la piel tan caliente que parecía arder desde dentro. Sus ojos, normalmente oscuros como aceitunas maduras, se habían vuelto opacos, mirando algo que yo no podía ver. Los sanadores del pueblo habían abandonado nuestra casa hacía días. No había nada que hacer, decían. Solo esperar. Yo no sabía esperar. Era un niño.
Así que hice lo único que sabía hacer, me acosté junto a ella, tomé su mano ardiente entre las mías, y recé. No las oraciones formales que me habían enseñado, sino palabras desesperadas, sin forma, el grito silencioso de un hijo que no quiere quedarse solo. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era el sol entrando por una grieta en el techo, pero la luz no venía de arriba, venía de junto a mi madre. Una luminosidad dorada, suave, que pulsaba como un corazón latiendo. Y dentro de esa luz, una forma. No puedo describirla con precisión porque las palabras humanas no fueron creadas para esto. Era como un hombre, pero también como música solidificada, como el calor del verano tomando forma visible. No sentí miedo. Sentí reconocimiento, como cuando ves a alguien que conociste en un sueño olvidado. La luz se inclinó sobre mi madre. Vi cómo extendía algo que podrían haber sido manos y tocaba su frente. Y en ese momento, el rostro de mi madre cambió. La tensión del dolor se disolvió. Sus labios, agrietados por la fiebre, se curvaron en una sonrisa que no había visto en semanas. Abrió los ojos y me miró. Realmente me miró, no a través de mí como había hecho los últimos días. Azaria, susurró con una voz que ya no era la suya, sino algo más claro, más puro. No llores, hijo mío. Rafael está aquí. Me lleva a casa. Quise gritar que esta era su casa, que yo era su casa. Pero antes de que pudiera hablar, la luz se intensificó hasta que tuve que cerrar los ojos. Cuando los abrí, mi madre había partido. Pero la luz permaneció un instante más. Y en ese instante, sentí algo que cambiaría el curso de mi vida, una promesa sin palabras, una certeza absoluta de que aquella presencia luminosa no era un mensajero de muerte, sino de transformación. Y que algún día, cuando estuviera preparado, aprendería a llamarla. Durante años me pregunté por qué Rafael no la había sanado. ¿Por qué mostrarme su presencia si no iba a salvarla? La respuesta llegaría mucho después, cuando Ananía me explicara que los ángeles no vienen a evitar la muerte, sino a transformarla. Que hay sanaciones del cuerpo y sanaciones del alma, y que a veces la sanación más profunda es la que nos libera del sufrimiento de una forma que los vivos no podemos comprender. Pero eso lo entendería después. En aquel momento, solo era un niño de 7 años sosteniendo la mano de una madre que ya no estaba. Mi padre había muerto antes de que yo naciera, pescador ahogado en el mar de Galilea. Sin familia que me acogiera, fui enviado a vivir con unos parientes lejanos que me trataban como una carga. Pasé los siguientes años en silencio, guardando el secreto de lo que había visto, trabajando en los campos, preguntándome si aquella luz había sido real o el delirio de un niño desesperado. Tenía 15 años cuando escuché por primera vez sobre los hijos de la luz. Capítulo 2. Los que escuchan el silencio. Un comerciante que pasaba por nuestra aldea mencionó a los esenios como si hablara de fantasmas. Hombres extraños, dijo mientras bebía vino en la posada. Viven en el desierto, cerca del mar muerto. No se casan, no comercian, no sacrifican animales en el templo. Dicen que hablan con ángeles. Esas últimas palabras atravesaron mi pecho como una flecha de fuego. Esa misma noche, sin despedirme de nadie, tomé un odre de agua, un puñado de dátiles secos, y caminé hacia el este. Tardé 4 días en llegar a Qumran. Cuando finalmente divisé las construcciones de piedra blanca brillando bajo el sol del desierto, mis piernas apenas me sostenían. Un hombre vestido de lino blanco me encontró colapsado junto al camino. Era alto, delgado, con una barba gris que le llegaba al pecho y ojos que parecían contener la quietud del desierto mismo. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero no las arrugas del sufrimiento, sino las de quien ha sonreído mucho y ha mirado al sol sin apartar la vista. ¿Qué buscas, hijo?, preguntó mientras me ofrecía agua de su propio odre. Su voz era grave, tranquila, como el murmullo de un arroyo subterráneo. Busco a los que hablan con ángeles, respondí con voz ronca, porque yo vi uno, cuando mi madre murió, y necesito entender. El anciano me estudió durante un largo momento. Su mirada no era la de alguien que juzga, sino la de alguien que lee un pergamino antiguo, buscando significados ocultos entre las líneas. Pude sentir que me veía de una manera que nadie me había visto antes, como si pudiera percibir no solo mi cuerpo exhausto, sino también la herida invisible que cargaba en el alma. ¿Cómo se llamaba el ángel que viste?, preguntó finalmente. Mi madre lo llamó Rafael. Algo cambió en el rostro del anciano. Una chispa de reconocimiento, quizás de asombro. Mi nombre es Ananía, dijo. Y creo que has sido enviado aquí por una razón. Ven conmigo. Me ayudó a levantarme y me guió hacia las puertas de la comunidad. Mientras caminábamos, noté que otros hombres vestidos de blanco nos observaban con curiosidad desde las terrazas y los huertos. Nadie habló.
El silencio era tan denso que podía sentirse como una presencia física, envolviéndonos como un manto invisible. Aquí aprenderás muchas cosas, dijo Ananía mientras atravesábamos un patio central donde una fuente de agua cristalina brillaba bajo el sol. Pero la más importante es esta: los ángeles no son seres lejanos que debemos suplicar. Son presencias cercanas que debemos aprender a percibir. Están aquí ahora mismo, a tu alrededor. Solo que tus ojos aún no saben verlos. Los primeros meses en Qumran fueron de prueba. No me enseñaron sobre ángeles. Me enseñaron a callar. A despertar antes del amanecer y sumergirme en las piscinas de agua helada mientras el cielo aún mostraba estrellas. A trabajar la tierra en silencio, sintiendo cada grano de arena entre los dedos. A masticar cada bocado de pan 30 veces antes de tragar, convirtiendo el acto de comer en meditación. A observar mis pensamientos sin seguirlos, como quien mira nubes pasar por el cielo. El cuerpo es el templo, me dijo Ananía durante aquellas primeras semanas. Pero un templo lleno de ruido no puede albergar la presencia divina. Antes de invocar ángeles, debes aprender a limpiar el templo, a silenciar la mente que no para de hablar, a purificar el cuerpo que está lleno de toxinas del mundo exterior. Me enseñaron a ayunar un día completo cada semana, bebiendo solo agua de manantial. Me enseñaron a respirar de formas específicas, inhalaciones largas que llenaban primero el vientre, luego el pecho, luego la garganta. Me enseñaron a sentarme en quietud durante horas, observando el movimiento del sol sobre las piedras del desierto. ¿Por qué no me enseñan lo que vine a aprender?, pregunté a Ananía después de 3 meses de este régimen. Porque primero debes aprender a escuchar, respondió. Los ángeles no gritan, susurran, y sus susurros solo pueden oírse en el silencio interior. Un recipiente lleno de ruido no puede recibir la voz del cielo. Pasó un año antes de que Ananía considerara que estaba listo para la primera lección verdadera. Capítulo 3. La primera invocación. Era una mañana de primavera cuando Ananía me llevó a una cueva en los acantilados sobre el mar muerto. El sol apenas asomaba por el horizonte, tiñendo el agua de plata y oro. Lo que voy a enseñarte, dijo mientras nos sentábamos frente a la entrada de la cueva, no es magia ni superstición. Es la ciencia más antigua del mundo. La ciencia de la resonancia entre el alma humana y las fuerzas celestiales. Me explicó que los ángeles no son criaturas que habitan en un cielo lejano. Son presencias que existen en frecuencias diferentes a las que normalmente percibimos. Como el sonido de un silbato para perros que el oído humano no puede captar, los ángeles vibran en rangos que nuestra conciencia ordinaria no registra. Pero el cuerpo humano, continuó Ananía, fue diseñado como un instrumento capaz de sintonizar esas frecuencias. Tu voz puede producir sonidos que abren puertas entre los mundos. Tu cuerpo puede adoptar posturas que te convierten en una antena receptora. Tu mente, cuando está suficientemente quieta, puede percibir lo que siempre estuvo allí. Me enseñó entonces la primera invocación, la del ángel que yo había visto junto a mi madre, Rafael, el sanador. Rafael responde a quienes buscan curación, explicó, pero no solo curación del cuerpo, curación del alma, de la memoria, del dolor que cargamos sin saber que lo cargamos. La postura era simple, sentado con las piernas cruzadas, las palmas de las manos hacia arriba sobre las rodillas, la columna recta, los ojos cerrados pero dirigidos internamente hacia el punto entre las cejas. El sonido era más complejo. Ananía me enseñó a emitir una vocal prolongada, una A, que comenzaba en el vientre y subía gradualmente hasta resonar en el pecho y finalmente en la garganta. El tono debía mantenerse estable, sin vibrato, durante el tiempo que durara una exhalación completa. El sonido que produces no es solo aire vibrando, explicó Ananía. Es tu alma haciéndose audible. Cada vocal tiene una frecuencia específica. La A abre el corazón. La E despierta la mente. La I conecta con los planos superiores. La carita sorprendida arraiga en la tierra. La U desciende a las profundidades del ser. Rafael responde a la A porque es el sonido del amor, y el amor es la fuerza sanadora primordial. Me mostró cómo colocar la lengua, cómo abrir la garganta, cómo dejar que el sonido emergiera sin forzarlo, como agua brotando de un manantial. Repite esto 7 veces, instruyó. Siempre al amanecer, cuando el velo entre los mundos es más delgado. Siempre mirando hacia el este, hacia la luz que nace. Y siempre con el corazón limpio de resentimiento, porque los ángeles no pueden atravesar la barrera del odio. Lo intenté. 1 vez, 2 veces, 7 veces. Mi voz sonaba torpe, irregular. No sentí nada excepto el frío de la mañana y la frustración de mi propio fracaso. No funcionó, dije con amargura. Ananía sonrió con la paciencia de quien ha visto generaciones de aprendices impacientes. Un niño no camina el primer día que lo intenta, respondió.
Practica cada amanecer durante 40 días. No busques resultados. Solo practica. Rafael vendrá cuando estés listo, no cuando tú decidas que lo estás. Aquella noche, acostado en mi celda de piedra, pensé en mi madre, en la luz dorada que la había envuelto, en la paz de su rostro en el momento final, y me pregunté si algún día sería digno de volver a ver esa luz. Practiqué cada amanecer durante las siguientes semanas, tal como Ananía había ordenado. Mi voz se volvió más estable, mi postura más firme, mi mente más quieta. Pero Rafael no venía. O quizás venía y yo no sabía reconocerlo. El silencio del desierto era mi único compañero durante aquellas meditaciones matutinas. Ananía observaba mi progreso sin comentarios. A veces lo veía al borde del acantilado, mirando hacia el mar muerto con una expresión que no podía descifrar. Había tristeza en sus ojos, pero también algo parecido a la urgencia, como si supiera que el tiempo para transmitir su conocimiento se estaba agotando. Una noche, mientras cenábamos en silencio el pan y las aceitunas de la comunidad, me dijo algo que entonces no comprendí: los ángeles vienen cuando más los necesitamos, no cuando más los queremos, y a veces, la necesidad de muchos pesa más que el deseo de uno. Lo que no sabía entonces era que la oportunidad llegaría mucho antes de lo esperado, y que no sería una visión pacífica de luz dorada, sino una prueba de fuego que pondría a Qumran al borde de la destrucción, porque la fiebre que había matado a mi madre no había terminado su viaje, solo había estado esperando, incubando en algún rincón del desierto, y ahora regresaba, más fuerte que antes, directo hacia los muros de nuestra comunidad. Si deseas comenzar tu propio camino hacia la conexión con las fuerzas sanadoras, hay una práctica simple que puedes hacer esta misma noche. Antes de dormir, siéntate en silencio durante 5 minutos. No pidas nada, no esperes nada. Solo observa tu respiración y repite internamente: estoy dispuesto a escuchar. Es el primer paso. El mismo que di yo hace 2000 años en una cueva sobre el mar muerto. Los ángeles no han cambiado. Siguen susurrando. La pregunta es si estamos dispuestos a crear el silencio necesario para oírlos. Capítulo 4. La sombra que llegó del este. La primera señal fue un comerciante que colapsó en el camino hacia Jericó. Los hermanos que lo encontraron lo trajeron a Qumran por compasión, sin saber que estaban abriendo las puertas a la muerte misma. 3 días después, el comerciante ardía en fiebre. Su piel se cubría de manchas oscuras. Sus ojos se hundían en las cuencas como si algo los jalara desde dentro. Los sanadores de la comunidad aplicaron todos los remedios conocidos: compresas de hierbas amargas, infusiones de raíz de mandrágora, baños de agua salada del mar muerto. Nada funcionaba. Al 5.º día, el comerciante murió. Pero antes de morir, había tosido sobre 3 hermanos que lo cuidaban. Una semana después, esos 3 hermanos yacían en sus camas con los mismos síntomas. Y para entonces, otros 5 habían comenzado a mostrar señales de la enfermedad. Reconocí la fiebre inmediatamente. Era la misma que había matado a mi madre 15 años atrás. La misma sombra oscura, el mismo olor a muerte que ninguna hierba podía disimular. Había viajado desde mi aldea de la infancia hasta encontrarme aquí, en el lugar donde pensé que estaría a salvo. Un escalofrío recorrió mi espalda que no tenía nada que ver con el frío del desierto nocturno. Era como si la enfermedad me hubiera perseguido deliberadamente, como si tuviera una cuenta pendiente conmigo que había esperado años para cobrar. Ananía convocó una reunión de emergencia en el salón principal. Los rostros de los hermanos mostraban el miedo que sus voces no expresaban. Éramos una comunidad de 80 almas, aislados en el desierto, sin médicos externos a quienes recurrir. Nuestra fortaleza, el aislamiento que nos protegía del mundo corrupto, se había convertido en nuestra prisión. La enfermedad se propaga por el aliento, dijo Ananía con voz grave. Debemos aislar a los enfermos en las cuevas del acantilado. Los que los cuiden deberán cubrirse el rostro y lavarse constantemente. Menahem, el hermano mayor después de Ananía, se puso de pie. Era un hombre corpulento, de barba negra y ojos desconfiados, que siempre había mirado con escepticismo las enseñanzas sobre los ángeles. Con respeto, maestro, dijo con una voz que no contenía respeto alguno, quizás deberíamos considerar que esta plaga es un castigo divino. Quizás hemos ofendido al Altísimo con nuestras prácticas poco ortodoxas. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Los ángeles no son prácticas poco ortodoxas, respondió Ananía sin alterarse. Son los mensajeros del mismo Dios al que tú rezas. Y ahora, más que nunca, necesitamos su ayuda. Pero mientras los hermanos discutían protocolos de aislamiento y racionamiento de hierbas medicinales, yo solo podía pensar en una cosa: había pasado un año intentando contactar a Rafael, el sanador. Un año de fracasos. Y ahora,
cuando más lo necesitaba, seguía siendo incapaz de atravesar el velo. Esa noche no dormí. Me senté en el borde del acantilado, mirando las estrellas reflejadas en el mar muerto, y recé con una desesperación que no había sentido desde la muerte de mi madre. Capítulo 5. Yael. La encontré al tercer día de la cuarentena. Había ido a las cuevas donde aislábamos a los enfermos para llevar agua y pan. La mayoría estaban demasiado débiles para hablar, sus rostros vueltos hacia la pared de piedra, esperando un final que todos sabíamos inevitable. Pero en la cueva más alejada, una figura pequeña se sentaba erguida, mirando hacia la entrada con ojos que ardían no de fiebre, sino de algo parecido al desafío. Era una mujer joven, quizás de mi edad, con el cabello negro como ala de cuervo y la piel olivácea de las hijas del desierto. No pertenecía a nuestra comunidad. Más tarde supe que era la hija del comerciante que había traído la plaga, que había viajado con él en secreto, escondida en su carreta, huyendo de un matrimonio arreglado en Damasco. «No voy a morir aquí», dijo cuando me vio entrar con el cántaro de agua. Su voz era ronca pero firme. «No he cruzado el desierto para morir en una cueva». Me arrodillé junto a ella y le ofrecí agua. Cuando tomó el cántaro, nuestras manos se rozaron. Su piel ardía. «¿Cómo te llamas?», pregunté. «Yael». Como la mujer que mató a Císara con una estaca de tienda. Una sonrisa débil cruzó sus labios agrietados. Mi madre quería que fuera guerrera, no esposa sumisa. Cada día regresaba a su cueva. Le llevaba agua, pan, las pocas hierbas que podían aliviar los síntomas. Pero más que eso, le llevaba compañía. Hablábamos durante horas sobre todo y nada, su vida en Damasco, mis años de silencio en Qumrán, los sueños que ambos habíamos tenido que abandonar. Me contó sobre el hombre con quien su padre quería casarla, un mercader viudo 30 años mayor que olía a cabras y trataba a las mujeres como ganado. Me contó sobre su madre, que había muerto dándole la vida, y sobre la culpa que siempre cargó por esa muerte que no era su culpa. Me contó sobre las noches en que se escapaba al techo de su casa para mirar las estrellas y soñar con lugares que nunca vería. A cambio, le conté sobre mi madre, sobre la luz dorada que la había envuelto, sobre los años de silencio en que guardé ese secreto como una piedra en el pecho. Por primera vez en mi vida, le conté a alguien la verdad completa de quién era y qué buscaba. «Entonces eres un sanador», dijo una tarde, con la voz cada vez más débil pero los ojos aún brillantes. «No lo sé», confesé. «Llevo un año intentando contactar al ángel que vi junto a mi madre. Un año de fracasos». «Quizás no has tenido la razón correcta», dijo con una sabiduría que parecía venir de algún lugar más antiguo que ella misma. «Quizás necesitabas a alguien por quien luchar». Yael empeoraba cada día. Las manchas oscuras aparecieron en sus brazos, luego en su cuello. Su respiración se volvió laboriosa, como si cada inhalación fuera una batalla. Una noche, mientras la fiebre la hacía delirar, me tomó la mano con una fuerza sorprendente. «Veo luz», susurró. «Luz dorada. Viene por mí». Mi corazón se detuvo. Conocía esas palabras. Las había escuchado antes, de labios de mi madre. «No», dije, y mi voz sonó extraña incluso para mí, llena de una autoridad que no sabía que poseía. «La luz no viene a llevarte. Viene a sanarte. Solo tengo que aprender a llamarla». Salí de la cueva corriendo hacia los aposentos de Ananías. El anciano estaba despierto, sentado en meditación frente a una vela que apenas parpadeaba. «Enséñame», supliqué cayendo de rodillas. «Enséñame ahora. No tenemos más tiempo». Capítulo 6. El secreto del sonido. Ananías me miró con ojos que parecían contener todo el cansancio del mundo. «He esperado este momento», dijo lentamente. «El momento en que la necesidad fuera mayor que el miedo. Porque lo que voy a enseñarte no puede aprenderse por disciplina solamente. Debe nacer de la desesperación sagrada». Me guió fuera de su celda, hacia una cueva que nunca había visto antes, oculta detrás de una formación rocosa que parecía natural pero que claramente había sido trabajada por manos humanas. Dentro, la cueva se abría en una cámara circular perfecta. Las paredes estaban talladas con símbolos que reconocí del rollo que de Vaux encontraría 2000 años después, círculos concéntricos, ondas, representaciones del sol y la luna. «Este es el salón de la resonancia», dijo Ananías. «Aquí, los maestros de generaciones pasadas descubrieron el secreto que voy a revelarte. Cada marca que ves en estas paredes representa siglos de experimentación, de prueba y error, de sanadores que dedicaron sus vidas a entender cómo funciona el puente entre lo visible y lo invisible». Se sentó en el centro exacto de la cámara y me indicó que hiciera lo mismo, frente a él. El suelo de piedra estaba extrañamente tibio, como si absorbiera calor de alguna fuente subterránea. «Los ángeles», comenzó, «no son seres que habitan en un lugar llamado cielo.
Son frecuencias de conciencia que existen en el mismo espacio que nosotros, pero vibrando en rangos que normalmente no percibimos. Como el sonido de un arpa que solo ciertos oídos pueden escuchar. Eso ya me lo habías explicado, dije con impaciencia. Lo que no te expliqué es que tu cuerpo mismo es un instrumento capaz de producir esas frecuencias. No solo recibirlas, sino generarlas. Cuando produces el sonido correcto, con la intención correcta, en el estado correcto de conciencia, creas una resonancia que atraviesa el velo entre los mundos. Es como lanzar una piedra a un estanque, las ondas se expanden y tocan orillas que no puedes ver. Me enseñó entonces lo que llamó la voz del alma. No era simplemente cantar una vocal. Era un proceso que involucraba todo el ser. Primero, la respiración. Debía inhalar profundamente, llenando no solo los pulmones sino sintiendo como el aire descendía hasta el vientre, hasta la base de la columna. Esta respiración debía mantenerse durante 7 latidos del corazón. Segundo, la intención. Antes de emitir cualquier sonido, debía visualizar claramente a quién llamaba y para qué. No bastaba con querer sanar. Debía ver a Yael sana, radiante, libre de enfermedad. Tercero, el sonido mismo. La A, que había practicado durante un año debía emerger no de la garganta, sino del corazón. Ananía colocó su mano sobre mi pecho. Aquí, dijo. El sonido debe nacer aquí. Tu garganta es solo el canal. El corazón es la fuente. Cuando finalmente emití el sonido, algo cambió. Sentí una vibración que no solo estaba en mi voz, sino en las paredes de la cueva, en el aire mismo. Los símbolos tallados parecieron brillar levemente, aunque quizás fue solo mi imaginación. Eso, dijo Ananía con una sonrisa que no le había visto en semanas, eso fue el primer paso real. Ahora estás listo. ¿Listo para qué? Para descubrir si tu fe es más fuerte que tu miedo. Ve con ella. Haz lo que te he enseñado. Y recuerda, los ángeles no sanan. Despiertan en el enfermo la capacidad de sanarse. Tu trabajo es ser el puente, no el sanador. El río no crea el agua que transporta, solo le da un camino por donde fluir. Me puse de pie, sintiendo el peso de sus palabras. En la entrada de la cueva, me detuve. ¿Y si fracaso? Entonces habrás aprendido algo valioso sobre ti mismo. Pero no fracasarás. Lo vi en tus ojos el primer día que llegaste a Qumran. Tenías la marca de alguien que ha visto más allá del velo. Solo necesitabas recordar cómo abrir la puerta. Capítulo 7. La luz que sana. Regresé a la cueva de Yael cuando la luna estaba en su punto más alto. Ella yacía inmóvil, su respiración tan débil que tuve que acercar mi oído a sus labios para confirmar que seguía viva. Me senté junto a ella, coloqué una mano sobre su frente ardiente y la otra sobre mi propio corazón. Cerré los ojos. La respiración primero. Inhalé profundamente, sintiendo el aire descender hasta mi vientre, contando 7 latidos. La cueva estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propia sangre fluyendo. La intención después. Visualicé a Yael como la había visto el primer día, erguida, desafiante, con fuego en los ojos. La vi caminando bajo el sol, riendo, libre de las manchas oscuras que ahora cubrían su piel. Y entonces, el sonido. La A emergió de un lugar que no conocía, un punto en el centro de mi pecho que parecía conectarse directamente con algo infinito. No era solo mi voz. Era como si 1000 voces cantaran a través de mí, armonizando en una frecuencia que hacía vibrar cada célula de mi cuerpo. Al principio no pasó nada. Solo el eco del sonido rebotando en las paredes de piedra. Pero seguí. Una vez, 2 veces, 7 veces, perdí la cuenta. El tiempo dejó de existir. Solo quedaba el sonido, la intención, y la imagen de Yael sana brillando en mi mente. Entonces lo sentí. Una presencia. No detrás de mí ni delante. Dentro de mí y alrededor de mí simultáneamente. Una calidez dorada que se expandía desde mi pecho hacia mis brazos, hacia mis manos que seguían tocando a Yael. Abrí los ojos. La cueva estaba llena de luz. No la luz de una antorcha o una vela, sino una luminosidad que parecía emanar de ningún lugar y de todos los lugares a la vez. Y en el centro de esa luz, una forma que reconocí instantáneamente. Rafael. No habló. No necesitaba hacerlo. Su presencia era comunicación suficiente. Sentí comprensión fluyendo hacia mí como agua, que la sanación no era algo que yo daba a Yael, sino algo que despertaba en ella, que mi sonido había creado un puente por el cual la fuerza vital podía fluir, que ella tenía dentro de sí todo lo necesario para sanar, solo necesitaba recordarlo. La luz se intensificó, enfocándose sobre Yael. Vi cómo su rostro cambiaba, la tensión del dolor se disolvía, el color gris de su piel comenzaba a ceder. Las manchas oscuras en sus brazos parecían palidecer, como tinta diluida en agua.
Su respiración, que había sido apenas un susurro, se profundizó, se estabilizó, encontrando un ritmo que era casi musical. Sentí algo más en ese momento, una transferencia de conocimiento que no pasaba por palabras. Comprendí que cada enfermedad tiene su propia frecuencia discordante, y que la sanación consiste en introducir la frecuencia armónica que la neutraliza. Comprendí que el cuerpo humano quiere estar sano, que la salud es su estado natural, y que a veces solo necesita un recordatorio de cómo regresar a ese estado. No sé cuánto tiempo duró. Cuando la luz finalmente se desvaneció, estaba exhausto, como si hubiera corrido desde Qumran hasta Jerusalén sin descanso. Mis manos temblaban. Mi visión estaba borrosa, pero Yael había abierto los ojos. Me miró con una claridad que no había tenido en semanas. Te vi, susurró. Estabas rodeado de alas. Alas hechas de sonido. Esa noche, por primera vez desde que llegó la plaga, alguien se recuperó. La noticia se extendió por Qumran como el viento del desierto. Los hermanos que habían perdido la esperanza comenzaron a murmurar sobre milagros. Menahem, el escéptico, guardó silencio, pero vi en sus ojos algo que podría haber sido respeto o quizás temor. Yael durmió durante 2 días completos mientras su cuerpo completaba el proceso de sanación. Cuando finalmente despertó, las manchas habían desaparecido por completo. Su piel había recuperado el color oliváceo de la salud. Sus ojos brillaban con una luz que no había tenido ni siquiera antes de enfermar. Soñé con alas, me dijo cuando fui a verla. Alas que no eran de plumas, sino de luz y sonido. Y tú estabas en el centro, cantando una nota que hacía vibrar todo el universo. Pero mientras Yael se recuperaba, yo miraba hacia el campamento principal, donde las antorchas seguían ardiendo en las cuevas de los enfermos. Había otros. Muchos otros. Hermanos que habían compartido pan conmigo, que me habían enseñado a trabajar la tierra y a guardar silencio. Ahora yacían esperando una muerte que yo quizás podía evitar. Fui a buscar a Ananía para contarle lo que había sucedido, pero lo encontré en su celda, sentado inmóvil frente a la vela que ya se había consumido hasta ser apenas un charco de cera. Lo sé, dijo antes de que yo hablara. Sentí la resonancia desde aquí. Lo lograste. Hay otros que necesitan ayuda, dije. Puedo intentar. ¿Lo harás?, interrumpió, y había algo en su voz que me detuvo. Una nota de finalidad que no había escuchado antes. Pero primero debes saber algo. El don que has despertado tiene un precio. Cada vez que sirves como puente entre los mundos, una parte de tu fuerza vital pasa a través de ti. Los grandes sanadores de nuestra tradición raramente vivieron vidas largas. Lo miré sin comprender del todo. No te digo esto para asustarte, continuó. Te lo digo para que elijas conscientemente. Cada sanación es un intercambio. Tú decides cuánto estás dispuesto a dar. Lo que no sabía era que este don venía con un precio aún mayor del que Ananía describía. Y que él mismo, que había esperado toda su vida para transmitir este conocimiento, no viviría para ver a su último discípulo convertirse en maestro. Esta noche, antes de dormir, prueba algo simple. Siéntate cómodamente, cierra los ojos, y coloca una mano sobre tu corazón. Respira profundamente 3 veces, sintiendo cómo tu pecho se expande bajo tu palma. Luego, en voz baja, emite el sonido A durante una exhalación completa. No busques nada extraordinario. Solo observa qué sientes. Observa si algo en tu cuerpo se relaja, si algo en tu mente se aquieta. Los antiguos sabían que el sonido es medicina. La ciencia moderna lo confirma. Ciertas frecuencias vocales activan el nervio vago, reducen el cortisol y crean estados de coherencia cardíaca. No necesitas creer en ángeles para beneficiarte de esta práctica. Solo necesitas estar dispuesto a experimentar. Capítulo 8. El precio del don. Durante las siguientes semanas, me convertí en el puente entre 2 mundos. Cada noche visitaba una cueva diferente, me sentaba junto a un hermano enfermo y repetía el ritual que había aprendido. La respiración profunda, la intención clara, el sonido que nacía del corazón. A veces Rafael venía inmediatamente, llenando el espacio de luz dorada. Otras veces tardaba horas, y yo debía mantener el sonido hasta que mi garganta ardía y mis pulmones suplicaban descanso. De los 23 hermanos que habían contraído la fiebre, 18 sobrevivieron. 5 murieron antes de que pudiera llegar a ellos, o quizás su tiempo simplemente había llegado. Ananía me enseñó que incluso los ángeles respetan ciertos límites, que hay muertes que son puertas, no finales, y que el sanador debe aprender a soltar sin culpa. Pero cada sanación cobraba su precio. Después de la tercera noche, comencé a notar los síntomas. Un cansancio profundo que no se aliviaba con el sueño. Cabello que caía en mis manos cuando me lavaba. Líneas en mi rostro que no habían estado ahí semanas antes.
Era como si cada vez que servía de conducto para la luz, una parte de mi propia vitalidad pasara junto con ella. Yael fue la primera en notarlo. «Estás envejeciendo», me dijo una mañana mientras desayunábamos juntos en el patio central. La plaga había pasado, y ella se había quedado en Qumran, incapaz de regresar a una vida que ya no le pertenecía. «Cuando te conocí tenías el rostro de un hombre de 20 años. Ahora pareces de 30. Es el precio», respondí simplemente. Ananía me lo advirtió. «¿Y vale la pena?». Miré hacia las cuevas donde semanas antes habían yacido los moribundos. Ahora estaban vacías, limpias, esperando ser usadas para almacenamiento de pergaminos. 18 personas respiraban, trabajaban, reían, porque yo había aceptado pagar el precio. Cada vez que lo pienso, dije, recuerdo a mi madre. Si alguien hubiera podido hacer por ella lo que yo hice por ti, habría dado cualquier cosa. Cualquier cosa. Yael tomó mi mano y no dijo nada más. No hacía falta. En las semanas siguientes, ella se convirtió en mi compañera no solo de vida, sino de trabajo. Aprendió a preparar las hierbas que complementaban las sanaciones, a reconocer los síntomas que indicaban cuando alguien estaba listo para recibir ayuda y cuando su cuerpo simplemente necesitaba descanso. No tenía el don de invocar a los ángeles directamente, pero tenía algo igualmente valioso, la capacidad de crear el espacio de paz y confianza que permitía que la sanación ocurriera. «Eres el puente», me dijo una noche, «pero yo puedo ser la orilla donde los que cruzan encuentran descanso». Juntos desarrollamos un sistema. Ella evaluaba a los enfermos, preparaba el ambiente, calmaba sus miedos. Yo llegaba cuando todo estaba listo, cuando el paciente había soltado suficiente resistencia para permitir que la luz entrara. Nuestras sanaciones se volvieron más efectivas, menos agotadoras para mí, pero mientras la comunidad se recuperaba, Ananía declinaba. Al principio pensé que era simplemente la edad. Tenía más de 80 años, una longevidad extraordinaria para aquella época. Pero pronto reconocí los signos que había visto tantas veces, la palidez, el sudor frío, la respiración laboriosa. La fiebre lo había encontrado también. Capítulo 9. La última lección. Ananía me prohibió intentar sanarlo. «Mi tiempo ha llegado», dijo con una serenidad que me enfurecía. «No es la fiebre la que me mata. Es simplemente que mi trabajo aquí está completo. Te he transmitido lo que debía transmitir. Ahora me toca partir». «Eso no tiene sentido», protesté. «Si puedo sanarte». «Podrías», interrumpió. «Pero no debes. Hay un orden en las cosas, Azaria. Los maestros parten cuando sus discípulos están listos para convertirse en maestros. Si me sanas ahora, me estarías robando mi muerte, que es tan sagrada como mi vida». Me senté junto a su lecho, incapaz de aceptar lo que decía pero incapaz también de contradecirlo. Durante tantos años había sido mi guía, mi padre en todo excepto en la sangre. La idea de Qumran sin él era como imaginar el desierto sin arena. «Hay algo más que debo pedirte», dijo Ananía, y su voz había adquirido una urgencia que no le había escuchado antes. «Todo lo que te he enseñado, todo lo que has aprendido y descubierto por ti mismo, debe ser preservado. Debes escribirlo». «¿Escribirlo?». «En un rollo, con instrucciones precisas, para que otros puedan aprender lo que tú has aprendido, incluso cuando ya no estés aquí para enseñarles». Tosió, y vi sangre en sus labios. «Los tiempos oscuros se acercan. Roma no tolerará comunidades como la nuestra por mucho más tiempo. Llegarán soldados, destruirán lo que hemos construido. Pero las palabras pueden sobrevivir si se esconden bien». Pasé los siguientes días escribiendo todo lo que sabía. Las posturas, los sonidos, las horas óptimas para cada invocación. Describí la naturaleza de los ángeles tal como la había comprendido, no seres con alas y túnicas, sino frecuencias de conciencia que pueden interactuar con la nuestra cuando creamos las condiciones correctas. Escribí sobre la importancia del silencio interior, de cómo la mente que no para de hablar crea una barrera impenetrable para las frecuencias sutiles. Escribí sobre la respiración, explicando que el aliento es el puente más básico entre el cuerpo y el espíritu, y que quien domina su respiración domina la puerta entre los mundos. Escribí sobre el sonido, detallando cómo cada vocal vibra en un centro diferente del cuerpo, como la A abre el corazón, como el tono sostenido crea ondas que se expanden más allá de lo audible. Incluí diagramas que mostraban dónde colocar las manos, hacia dónde orientar el cuerpo según la hora del día, qué alimentos evitar antes de una invocación. Escribí sobre Rafael, el sanador, pero también sobre otros que había comenzado a percibir en mis meditaciones más profundas. Presencias diferentes, con cualidades diferentes, que respondían a sonidos diferentes. No les di nombres porque sentía que los nombres limitan lo que es ilimitado.
pero describí sus características, sus frecuencias, las dolencias que cada uno parecía especializado en transformar. Escribí sobre el precio del don, para que quienes vinieran después supieran que la sanación no es gratuita, que cada puente entre los mundos se construye con la sustancia de quien lo cruza. Y escribí sobre algo que Ananía nunca me enseñó con palabras, pero que aprendí observándolo vivir y morir, que la mayor sanación no es la del cuerpo, sino la del miedo, que cuando dejamos de temer a la muerte, dejamos también de temer a la vida. Y que los ángeles, más que curarnos, vienen a recordarnos que somos más que estos cuerpos temporales, más que estas vidas breves, más que estas historias que confundimos con nuestra identidad. Ananía murió una mañana de otoño, mientras el sol se elevaba sobre el mar muerto pintando el cielo de naranja y oro. Estuve con él hasta el final, sosteniendo su mano como él había sostenido tantas manos antes que la mía. No vi a Rafael esta vez, pero sentí otra presencia, más serena, más antigua, que vino a escoltarlo hacia donde sea que van los que han completado su trabajo. En el momento de su partida, su rostro se iluminó con una paz que trascendía cualquier cosa que hubiera visto en mis sanaciones. No era la paz del alivio del dolor, era la paz de quien finalmente regresa a casa después de un viaje muy largo. Sus últimas palabras fueron: el rollo, protégelo. Algún día, alguien lo necesitará. Capítulo 10. El legado enterrado. Los rumores sobre Roma llegaron 3 años después de la muerte de Ananía. Las legiones se movían hacia Judea. El templo de Jerusalén estaba en peligro. Y comunidades como la nuestra, sospechosas de herejía tanto para los romanos como para los sacerdotes del templo, serían las primeras en caer. Convoqué a los hermanos que quedaban, apenas 40 después de la plaga y las partidas de quienes habían elegido buscar refugio en otras tierras. Debemos prepararnos, dije, no para luchar, porque no somos guerreros, sino para preservar lo que hemos construido, lo que hemos aprendido, lo que el mundo podría necesitar algún día cuando esté listo para escuchar. Durante semanas, trabajamos sin descanso. Cada rollo de la biblioteca fue copiado, sellado en jarras de arcilla y escondido en las cuevas más remotas de los acantilados. El conocimiento acumulado durante generaciones, las profecías, los comentarios, las reglas de vida, todo fue enterrado en la roca, esperando un futuro que quizás nunca llegaría. Mi propio rollo, el que contenía las enseñanzas sobre los ángeles sanadores, recibió un tratamiento especial. Lo envolví en lino negro, no blanco como los demás, para que quien lo encontrara supiera que contenía algo diferente. Lo sellé con cera negra, marcada con el símbolo que Ananía me había enseñado, un círculo con ondas emanando del centro, la representación visual del sonido sagrado. Ya él me acompañó a la cueva más profunda, la más difícil de encontrar, la que solo podía alcanzarse descendiendo por una grieta que parecía no llevar a ningún lugar. ¿Crees que alguien lo encontrará algún día?, preguntó mientras depositaba la jarra en una hendidura natural de la roca. No lo sé, respondí honestamente. Quizás dentro de 100 años. Quizás dentro de 1000. Quizás nunca. Pero si hay aunque sea una posibilidad de que este conocimiento ayude a alguien en el futuro, vale la pena intentarlo. Cubrimos la jarra con piedras que parecían parte natural de la formación. Cuando terminamos, era imposible distinguir el escondite de cualquier otra sección de la cueva. Yael trazó un pequeño mapa en un trozo de cuero que escondió en su túnica, por si algún día alguien de confianza necesitara encontrar lo que habíamos enterrado. Listo, dije, aunque la palabra se sentía inadecuada para describir lo que acabábamos de hacer. Habíamos enterrado no solo un rollo, sino la esperanza de que el conocimiento sobreviviera a la destrucción que veíamos venir. Los soldados romanos llegaron una semana después. No describiré lo que sucedió. Hay memorias que es mejor dejar enterradas junto con los rollos. Diré solamente que algunos de nosotros sobrevivimos, dispersándonos por las tierras del imperio como semillas llevadas por el viento. Menahem, el escéptico, murió defendiendo la entrada de la biblioteca, un acto de fe que nunca habría esperado de él. Otros hermanos fueron capturados, enviados a las minas o a los circos de Roma. Algunos simplemente desaparecieron, y prefiero creer que encontraron refugio en algún lugar seguro. Yael y yo escapamos por los mismos acantilados donde yo había aprendido a invocar ángeles. Conocía cada grieta, cada cueva, cada sendero oculto. Los soldados, acostumbrados a batallas en campo abierto, no sabían cómo perseguir a quienes se movían como cabras por la roca. Viajamos hacia el norte, hacia Siria, donde comunidades de hermanos en la fe nos acogieron sin hacer preguntas. Vivimos el resto de nuestros días enseñando en secreto a quienes mostraban la capacidad de escuchar. No grandes grupos, no ceremonias públicas. Solo encuentros silenciosos en habitaciones oscuras, transmisión de conocimiento de boca a oído, de corazón a corazón. Tuvimos 2 hijos, un varón y una mujer. Les transmití lo que sabía,
pero ninguno desarrolló el don de la manera en que yo lo había recibido. Quizás saltaría generaciones. Quizás aparecería en personas sin conexión alguna con nuestra línea de sangre. Los ángeles, aprendí, eligen a sus propios puentes. Morí a los 45 años, viejo para mi época pero joven para quien no había pagado el precio que yo pagué. No me arrepiento. Cada año que perdí fue un año ganado por alguien que habría muerto sin mi intervención. Es un intercambio que haría de nuevo, una y mil veces. Ya él vivió 15 años más después de mi partida. Continuó enseñando, continuó preparando el espacio para que otros cruzaran el puente. Cuando finalmente la muerte vino por ella, me contaron que sonrió y dijo, ya era hora. Azaria me ha estado esperando. En mis últimos días, cuando la debilidad me impedía levantarme del lecho, soñé con la cueva donde había escondido el rollo. Vi que algún día, en un futuro imposiblemente lejano, manos extrañas romperían el sello negro. Vi ojos que no comprendían las palabras pero sentían su poder. Vi que el conocimiento no moriría conmigo. Y en el momento final, cuando sentí la presencia dorada acercándose para escoltarme hacia lo que viene después, escuché la voz de Rafael por primera y última vez. Bien hecho, dijo. El puente permanece. Epílogo, Los ángeles que esperan. El rollo permaneció oculto durante 1900 años. Imperios surgieron y cayeron. Religiones se dividieron y multiplicaron. La humanidad olvidó casi por completo que alguna vez hubo hombres que sabían hablar con frecuencias de luz. Cuando Muhammad Ali lo encontró en 1945, no sabía lo que tenía entre manos. Cuando Roland de Vaux lo tradujo en 1952, lo descartó como superstición. Cuando la doctora Liebowitz lo estudió en 2012, finalmente alguien comprendió. Pero la verdad es que el conocimiento nunca estuvo realmente perdido. En cada cultura, en cada época, han existido personas que redescubrieron fragmentos de esta verdad. Los chamanes de las estepas que cantan para curar. Los monjes que entonan sutras hasta que las paredes vibran. Los sanadores de manos que sienten calor fluyendo a través de ellos sin saber de dónde viene. Los músicos que componen melodías que inexplicablemente traen lágrimas y alivio. Todos ellos, sin saberlo, tocan el mismo misterio que yo aprendí en las cuevas de Qumran. La ciencia moderna está comenzando a mapear lo que los antiguos conocían por experiencia directa. Estudios en la Universidad de McGill han demostrado que ciertas frecuencias sonoras reducen el dolor crónico. Investigadores en Japón han fotografiado cómo el agua cambia su estructura cristalina en respuesta a diferentes sonidos y palabras. Hospitales en Alemania utilizan terapia de sonido para acelerar la recuperación postoperatoria. No son coincidencias. Son redescubrimientos de una verdad que nunca dejó de ser verdad. Cada vez que una madre canta a su hijo enfermo y el niño mejora, está usando el mismo principio. Cada vez que un monje tibetano entona un mantra y siente paz, está tocando la misma frecuencia. Cada vez que alguien ora con todo su corazón y experimenta una presencia reconfortante, está cruzando el mismo puente. Los ángeles nunca se fueron. Simplemente esperaron a que recordáramos cómo escucharlos. El rollo que escribí hace 2000 años contenía técnicas específicas, posturas precisas, sonidos exactos. Pero la esencia de lo que enseñaba es mucho más simple, que el cuerpo humano es un instrumento capaz de sintonizar frecuencias más allá de lo visible, que la intención enfocada puede abrir puertas entre los mundos, que la sanación verdadera no viene de fuera, sino que se despierta desde dentro. No necesitas creer en ángeles para beneficiarte de este conocimiento. Los científicos de tu época lo llaman estimulación del nervio vago, coherencia cardíaca, efectos de las frecuencias sonoras sobre los tejidos celulares. Los nombres no importan. Lo que importa es que funciona. Lo que importa es que tú, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, tienes dentro de ti la misma capacidad que yo desarrollé en las cuevas de Qumran. La capacidad de crear silencio interior. La capacidad de emitir sonidos que sanan. La capacidad de conectar con algo más grande que tu pequeño yo. Mi nombre fue Azaria Ben Simón. Fui un niño huérfano que vio un ángel junto al lecho de muerte de su madre. Fui un joven que caminó por el desierto buscando respuestas. Fui un hombre que aprendió a servir como puente entre los mundos, y pagó el precio con años de su vida. Y ahora, después de 2000 años, mi historia ha llegado hasta ti. No es coincidencia. Nada lo es. Los rollos que permanecieron ocultos durante milenios fueron encontrados exactamente cuando la humanidad estaba lista para redescubrir lo que había olvidado. En una era de medicina tecnológica y píldoras para cada síntoma, el antiguo conocimiento de que el cuerpo puede sanarse a sí mismo cuando se le dan las condiciones correctas es más revolucionario que nunca. Si estas palabras resuenan en algún lugar de tu ser, si sientes un reconocimiento que no puedes explicar, quizás tú también tengas el don.
Quizás los ángeles te hayan estado esperando, pacientes como siempre, listos para susurrar cuando finalmente estés listo para escuchar. El puente permanece abierto. La luz sigue brillando. La pregunta es, ¿cruzarás? Tu práctica de esta noche es diferente a las anteriores. Esta vez, no te pido que hagas nada, solo que te permitas sentir. Acuéstate en la oscuridad, cierra los ojos, y simplemente pregunta en silencio, ¿hay algo que quiera comunicarse conmigo? No esperes respuesta. No fuerces nada. Solo permanece abierto durante 5 minutos. Quizás no sientas nada. Quizás sientas una calidez, una presencia, un susurro en el límite de la percepción. Los ángeles son sutiles. No gritan. Pero para quien tiene oídos, sus susurros pueden cambiar una vida. 2000 años después de escribir el rollo, te digo lo mismo que Anania me dijo a mí, estás más cerca de lo que crees. Solo necesitas recordar lo que tu alma nunca olvidó.